Si me acompañan a Mateo capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 10. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte. Después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Padre, te damos gracias por tu palabra una vez más. Señor, necesitamos de tu palabra, pero reconocemos que sin la mediación de tu Espíritu Santo, Señor, somos incapaces de comprender lo que tú nos dices allí. Tu palabra es como martillo que rompe la piedra, Señor, y así te pedimos que rompas la piedra que haya en nuestro corazón y que tú nos renueves, Señor, y que tú nos lleves a comprender lo que tú nos enseñas en este pasaje. Transfórmanos, Padre, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y que esta palabra, Señor, sea sembrada en nuestro corazón y que eche fruto en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos a estudiar el Sermón del Monte. Y como vimos hace una semana, este sermón, Jesús comienza en este sermón mostrándonos las características que tendrán o que deben tener aquellos que al poner su fe en Cristo han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. No debemos olvidar que estas 8 características no son 8 requisitos que nosotros logramos en nuestras propias fuerzas con la finalidad de entrar en el reino de Dios. No, muy por el contrario, estas son 8 características, 8 evidencias de aquellos que por la gracia, por medio de la fe en Cristo, hemos entrado en el reino de Dios. La Biblia nos dice que cuando nosotros entramos en el reino de Dios, nacemos de Dios, nacemos de nuevo, nacemos de lo alto. Y juntamente con eso viene una transformación radical en nuestra vida. Y como resultado de esta transformación, nosotros debemos mostrar estas características que acabamos de leer en estos versículos. Así entonces, todo cristiano debe mostrar en su vida estas 8 características, aunque sea de una manera imperfecta, aunque sea de una manera incompleta, pero a la misma vez debemos mostrarlo de una manera que va creciendo, que se va afirmando, que va siendo cada vez más visible, que está siendo perfeccionada. En primer lugar, como vimos la semana pasada, el cristiano es pobre en espíritu. El cristiano es pobre en espíritu. El cristiano reconoce que delante de Dios no es una buena persona y no tiene absolutamente nada que lo recomiende delante de Dios. Es un mendigo delante de Dios. Nos acercamos a Dios con las manos vacías y nos aferramos exclusivamente a la cruz de Cristo. No hay mérito, ningún mérito en nosotros mismos. Ni cuando empezamos siendo trasladados al reino de su Hijo, ni conforme vamos caminando en la vida cristiana. Jamás debemos pensar que hay algo meritorio en nosotros o en lo que nosotros hacemos. Aún nuestras buenas obras es Dios quien las lleva a cabo en nosotros, así que no tenemos nada de qué presumir. El cristiano entonces es pobre
en espíritu. El cristiano reconoce su pecado, reconoce que es un pecador y que por lo tanto no alcanza la gloria de Dios. En segundo lugar, puesto que el cristiano genuino reconoce su pecado y sabe que no tiene cómo pagar a cambio del perdón de Dios, ni cómo deshacerse del pecado por sí mismo, entonces le pesa su pecado. El cristiano llora por su pecado, el cristiano se lamenta por su pecado. Eso quiere decir que no justifica el pecado, no minimiza su pecado, no simplemente lo hace a un lado como si no tuviera importancia. Al contrario, corre delante de Dios, pidiéndole a Dios que Él, como dice en el Salmo 51, que Él lo limpie, que Él lo purifique. El pecado para el cristiano es una carga que lo lleva a arrepentirse y a clamar desde lo profundo de su corazón a Dios por su perdón, por su limpieza. Y ahí nos quedamos la semana pasada y hoy vamos a continuar viendo 3 características más que definen a aquellos que ya hemos creído en Cristo y que al creer en Cristo hemos entrado en el reino, en su reino. Número 3, entonces los cristianos son humildes o mansos. Nos dice allí en el versículo 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Recordemos que la palabra bienaventurados quiere decir dichosos, bendecidos, aprobados, favorecidos por Dios. Así que entonces los humildes o los mansos serán dichosos. Son bendecidos, son aprobados, tienen el favor de Dios. Pero ¿qué significa ser humildes? ¿Qué significa ser mansos? Esa palabra humilde, que también puede traducirse como manso, define a aquella persona que acepta de buena voluntad los tratos de Dios. Acepta de buena gana los tratos de Dios. Así que está hablando de una humildad, pero no de una humildad que tiene que ver en primer lugar con nuestros semejantes, sino de una humildad en su relación vertical, en su relación con Dios. Está hablando de una humildad que acepta de buena gana todo lo que pasa en su vida, reconociendo que proviene de Dios. Reconociendo que proviene de Dios. Eso significa en primer lugar que el cristiano genuino, si ha de ser humilde, esa persona reconoce en primer lugar la soberanía de Dios. Que Dios es soberano. Y eso quiere decir entonces que Dios lo gobierna todo y lo controla todo hasta el más mínimo detalle. El cristiano sabe que nada en este mundo sucede por casualidad. ¿Sabías eso? Nada en este mundo sucede por accidente, por obra de la casualidad. La casualidad no existe. Nada en este mundo sucede sin que Dios lo haya determinado. Nada en este mundo sucede fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que sucede en este mundo pasa porque Dios así ha determinado que suceda. Job en el capítulo 42 reconoce delante de Dios y le dice lo siguiente al Señor. Job 42, versículo 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Ninguno de los propósitos de Dios puede ser frustrado. Él cumple siempre sus propósitos. Salmo 115 nos dice también en el versículo 3 que nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Él hace lo que le place. Salmo 135 también nos dice en el versículo 6 que todo cuanto el Señor quiere,
lo hace en los cielos, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que sucede en este mundo sucede porque Dios ha determinado que así suceda. De otra manera, no sucedería. Y de igual manera en el Nuevo Testamento, en Efesios, en capítulo 1, versículo 11, nos dice que Dios hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios hace todas las cosas, Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su propia voluntad. Es tal el control que Dios tiene sobre todo en su creación, que Jesús mismo afirmó que ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin permitirlo el Padre. Es tal el control minucioso que Dios tiene de nosotros, que Jesús mismo añadió allí, que el Padre conoce aún hasta los cabellos de nuestra cabeza. Él los tiene todos contados. Así que entonces Dios tiene un control absoluto, soberano de todas las cosas que suceden en su creación. Es tal el control que Dios tiene, que nuestra vida está en sus manos. Todo lo que pasa en este mundo, hasta el más mínimo detalle, sucede porque Dios así lo ha determinado. Por lo tanto, todo lo que sucede en nuestra vida también. Todo lo que pasa en nuestra vida, hasta el más mínimo detalle, sucede porque Dios ha determinado que así suceda para llevar a cabo su propósito. Para llevar a cabo su propósito. Y eso nos lleva al segundo punto. Dios tiene un propósito con todas las cosas que Él hace. Dios tiene un propósito. Y Dios tiene un propósito porque nuestro Dios es sabio sin medida. La Biblia nos enseña que Dios no solamente es soberano, sino que Dios es sabio. Pobres de nosotros, si Dios solamente fuera soberano para hacer todas las cosas que a Él le placen, pero que no fuera sabio. Pero Dios es soberano y Dios es infinitamente sabio. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Salmo 104, versículo 24 afirma: cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas. Dios hace todas las cosas con sabiduría, con un propósito definido de antemano. De igual manera en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34, exclama el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? La sabiduría de Dios está mucho más allá de lo que nosotros, criaturas finitas, limitadas, podemos comprender. Oh profundidad de la sabiduría de nuestro Dios. Así que entonces Dios sabe lo que está haciendo, Dios tiene un propósito para todas las cosas que Él hace, aun cuando nosotros no podamos entender cuál es ese propósito. Aun cuando nosotros no seamos capaces de comprender por qué Dios hace o permite que sucedan cosas en este mundo. O que sucedan ciertas cosas en nuestra vida. Pero el cristiano reconoce que Dios es soberano. Y reconoce que Dios es infinitamente sabio. Él sabe perfectamente lo que Él está haciendo, aunque nosotros no lo entendamos. Recordemos nosotros simplemente en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 nos dice el Señor, escucha, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Mis pensamientos, dice el Señor, no son los pensamientos de ustedes.
¿No es cierto que a veces pensamos, es que Dios deberías de hacer estas cosas así, deberías de hacer esto así? Yo creo que sería mejor si fuera así. Y el Señor dice, ¿cómo? Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Y luego añade, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Ahora escucha, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más que sus pensamientos. Así que entonces los planes del Señor, los propósitos del Señor, la sabiduría del Señor es infinitamente más alta que la nuestra. Ni siquiera podemos llegar a comprender sus pensamientos, sus caminos, sus propósitos. Pero ¿qué propósito podría tener Dios al permitir que pasemos por problemas, por adversidades, por sufrimiento, por injusticias? ¿No es cierto que cuando estamos pasando a través de esas dificultades nos preguntamos, ¿por qué pasamos por esto? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, que no solamente Dios es soberano, que no solamente Dios es sabio sin medida, sino que también Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es santo. Dios es justo. Dios es bueno. Y como Dios es santo, como Dios es bueno, como Dios es justo, Dios aborrece el pecado con todo su ser. Dios aborrece el pecado con todo su ser, a tal grado que Él no deja el pecado sin juzgar el pecado, sin castigar el pecado. Romanos nos dice en el capítulo 2, versículo 9, que habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Porque Dios es santo, porque Dios es justo. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Romanos 6, 23 también nos dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Ahora bien, si tú y yo hemos pecado y pecamos contra Dios todos los días, yo quiero que tú pienses, ¿qué es entonces lo que tú y yo merecemos? Tribulación y angustia. Eso merecemos. Merecemos tribulación y angustia, merecemos la muerte. Así que jamás pienses que tienes derecho a que te vaya bien. Jamás pienses que tienes derecho a que Dios haga lo que tú deseas, lo que tú pides. Jamás pienses que tenemos derecho a ser feliz. Lo único que merecemos es el juicio de Dios. Eso sí lo merecemos. Eso sí lo merecemos. Pero Dios es tan bueno, tan bondadoso. Y no solamente con los que hemos creído en Él. Dios es tan bondadoso con todo ser humano, con toda la humanidad que Él ha creado, que Él no nos ha pagado como nosotros merecemos. De hecho, el Salmo 103, en versículos 10 al 13, nos dice, no nos ha tratado según nuestros pecados. ¿Sabes por qué? Cuando tú y yo pecamos en nuestros pensamientos, en lo secreto de nuestro corazón, con nuestra boca, con lo que hacemos, con lo que no hacemos, ¿sabes por qué no caemos partidos en ese momento por un rayo? Porque Dios es bondadoso. Porque Dios es bueno. Porque Dios es misericordioso. Nos dice, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande
su misericordia para con los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Así que entonces, hermanos, todo lo bueno que hemos recibido, todo lo bueno que nosotros disfrutamos en esta vida es un regalo inmerecido de Dios. Dios nos trata con bondad. Nada de las cosas que disfrutamos, nada de la dicha, la felicidad que disfrutamos cada día, la merecemos. Es Dios quien nos da abundantemente, sin merecerlo, aquellas cosas que no merecemos. Dios es bueno, infinitamente bueno. Pero ¿qué hay de las cosas malas que nos pasan? La Biblia nos enseña que Dios también permite esas cosas malas que nos pasan con un buen propósito. Con un buen propósito. ¿Cuál es ese buen propósito? Número 1, para disciplinarnos. Dios permite adversidades en nuestra vida para disciplinarnos. Acompáñame al libro de Hebreos en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12. En versículos 5 al 7 nos dice: además han oído la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Escucha por qué. No te desanimes. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7. Es para su corrección que sufren. Es para su corrección que sufren. Es para su disciplina que sufren. Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, escucha, pero Él nos disciplina para nuestro bien. Para nuestro bien. ¿Cuál es ese bien? Escuchen lo que dice enseguida. Para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. Así que Dios permite que vengan adversidades a nuestra vida para disciplinarnos, para corregirnos, para llevarnos al arrepentimiento, para que aborrezcamos el pecado, para que veamos que el pecado tiene consecuencias negativas y dolorosas. Es para nuestro bien. Pero hay una segunda razón por la cual el Señor permite que vengan aflicciones y dificultades en nuestra vida. Y esa se encuentra en Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nos dice allí el apóstol Pablo, escucha, en versículo 28 y 29. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Versículo 29, explicación. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Observa cómo el Señor afirma que todas las cosas cooperan para bien. ¿De quién? De quienes aman a Dios. Por definición, un cristiano es aquel que ama a Dios.
Y para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Ahora bien, observa que no dice que todas las cosas le van a salir como Él quiere. No dice que todas las cosas van a suceder como Él ha pedido. No dice que no va a tener problemas ni dificultades. Dice que todas las cosas, aún las cosas malas, aún las cosas injustas, aún las cosas dolorosas que vienen a nuestra vida, Dios las permite para nuestro bien. Todas las cosas por las que el cristiano pasa nos ayudan para nuestro bien. ¿Y cuál es ese bien? Nos explica en versículo 29, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nuestro bien no es que todas las cosas estén relax, que no pase nada adverso, nada inesperado. Ese no es nuestro bien. Nuestro bien es que nuestro carácter sea moldeado cada vez más conforme al modelo de Cristo. Y para eso es necesario que pasemos por adversidades. Es necesario que pasemos por cosas que no esperábamos, que no deseamos. Pero aún en medio de esas adversidades, Dios no nos deja de amar. Él sigue estando con nosotros. Él está haciendo algo, aun cuando nosotros podemos pensar que es un accidente, que es una obra de la casualidad. No existe nada por obra de la casualidad. Dios está haciendo algo en nosotros, aun cuando ni siquiera sabemos qué es lo que Dios está haciendo. Aún a través de esas adversidades, Dios nos muestra que este mundo es pasajero. Aún a través de esas adversidades nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar. A veces nos aferramos a este mundo y a las cosas de este mundo. Pero el Señor no quiere que nosotros amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Él quiere que nosotros vivamos con nuestros ojos puestos en lo eterno. Y muchas veces lo que nosotros pasamos aquí nos recuerdan que este mundo no es nuestro hogar. Que nosotros vivamos desapegados a las cosas de este mundo, que disfrutemos las cosas que Dios nos da en este mundo, pero que no vivamos apegados a ellas. Y si vivimos apegados a ellas, el Señor se va a encargar de que las perdamos. El Señor se va a encargar de que entendamos que esto no es nuestro hogar. Solamente estamos de paso. Y por eso el cristiano, regresamos a la bienaventuranza, es humilde. Porque él reconoce, número uno, que Dios es soberano. Y entonces todo sucede porque Dios así ha determinado que suceda. Nada es un accidente, nada es casualidad. Número dos, Dios tiene un propósito para las cosas que Él permite que sucedan en este mundo, las cosas que Él permite que sucedan en nuestra vida. Número tres, Dios es bueno. Dios tiene un buen propósito al permitir que sucedan adversidades en nuestra vida. Por lo tanto, el cristiano es humilde. Acepta las cosas que suceden en su vida sabiendo, Dios, si esto estoy pasando, número uno, es porque tú has permitido que así suceda, porque es bueno y tú tienes un buen propósito que así suceda, y tú estás llevando a cabo ese propósito en mi vida, aun cuando yo no entienda cuál es. ¿Cuál es la promesa entonces? La promesa nos dice allí en la bienaventuranza que los mansos o los humildes delante de Dios heredarán la tierra. Heredarán la tierra. Ahora bien, esa expresión heredarán la tierra dentro de un contexto judío nos recuerda ¿a qué? A la tierra prometida. A la tierra de la promesa. Es una expresión que hace alusión al reposo de Dios, a la ciudad celestial, donde Dios habita entre su pueblo. Dios entonces ha prometido a los humildes, a los mansos, a los que aceptan de buena gana, sin renegar, sin quejarse, sin enojarse contra Dios porque Él no hace lo que ellos esperan. Él ha prometido que Él enjugará toda lágrima de sus ojos.
y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Vale la pena entonces aceptar de buena gana los tratos de Dios, sabiendo que Dios los está usando para nuestro bien, para nuestro beneficio, para hacernos cada vez más como Él. Pero un día eso se acabará. El sufrimiento, la angustia, la enfermedad, un día se acabará. Eso no significa que no vamos a sufrir, ¿verdad? Ciertamente el sufrimiento nos golpeará. Cosas que no esperábamos llegarán a nuestra vida. ¿Qué debemos hacer entonces en medio de eso? Porque una cosa es saber, Dios, tú eres soberano, tú tienes un propósito, tú eres bueno, pero ¿qué hago con este dolor? ¿Qué hago con esta aflicción? Y el apóstol Pedro nos enseña en su primera carta qué es lo que debemos hacer. En su primera carta el apóstol Pedro nos dice en capítulo 4, versículo 19, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, escucha, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. O como lo dice la Nueva Traducción Viviente, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Nunca les fallará. Él es fiel. Él tiene un propósito. Y aunque me muera, como decía Job, en Él esperaré. En Él esperaré. Luego añade el apóstol Pedro en capítulo 5, versículos 6 y 7. Humíllense pues, nuevamente este concepto de humildad, este concepto de reconocer los tratos de Dios como buenos. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él. Toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Así que entonces, bienaventurados, regresando a nuestro pasaje, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Siguiente, número 4. Los cristianos tienen hambre y sed de justicia. No solamente son humildes, pero tienen hambre y sed de justicia. Nos dice bienaventurados, versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y hemos dicho que todas las bienaventuranzas están entrelazadas las unas con las otras. Así que esta no está desligada de las anteriores. Los cristianos entonces reconocen que a causa de su pecado no tienen nada de valor espiritual delante de Dios. Ellos entonces se lamentan por su pecado delante de Dios y claman a Dios por su misericordia. Y como ellos saben que son culpables, ellos aceptan los tratos de Dios como buenos. Porque saben, no tengo derecho a que Dios haga ningún bien conmigo, al contrario, al único que tengo derecho es a su juicio, pero Él me ha tratado con bondad. Y entonces aceptan los tratos del Señor y la disciplina del Señor porque saben que Dios es bueno, que Dios está obrando en sus vidas, pero también ellos tienen hambre y sed de justicia. Como ellos reconocen su pecado, como ellos sienten el peso de su pecado, ellos no desean el pecado. Ellos tienen hambre y sed de justicia. Ellos tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Como ellos han nacido de Dios, como ellos han nacido de lo alto, como Dios ha puesto su semilla, como dice el apóstol Juan en su primera carta, como ellos tienen la semilla de Dios, ellos ya no se deleitan en el pecado. Por eso decíamos que los cristianos lloran por su pecado, se lamentan por su pecado. Antes no teníamos eso.
Antes nos revolcábamos en el pecado como un cerdo se deleita en revolcarse en el lodo, ¿no es cierto? Pero ahora el pecado nos aflige. Ahora no deseamos vivir en el pecado. ¿Qué queremos nosotros ahora? Queremos la justicia. Queremos la justicia. Pero no queremos la justicia como algo, como un buen deseo, como algo que ojalá que existiera. Nos dice allí, tienen hambre y sed de justicia. Esa expresión hambre y sed nos habla de una necesidad por aquello que es básico para la vida, ¿no es cierto? La comida y el agua son básicos, son indispensables para la vida. No podemos vivir sin comer. No podemos estar sin tomar agua. Pues de la misma manera el cristiano no puede vivir sin la justicia. Y por eso clama por la justicia. Por eso tiene hambre y sed de la justicia. Porque ellos ya no quieren vivir como vivían antes. Ya no quieren pensar como pensaban antes. Ya no quieren hablar como hablaban antes. Ahora ellos anhelan, tienen hambre y sed de justicia. Pero ¿qué es la justicia? Hebreos 1:9 nos enseña que la justicia es lo contrario a la maldad. La justicia es lo contrario a la maldad y nos pone el ejemplo de Cristo, que dice, tú has amado la justicia y has aborrecido la maldad. La maldad y la justicia son los polos opuestos. De allí que entonces la justicia es obedecer la voluntad de Dios. Es anhelar la voluntad de Dios, lo que Dios ama, y aborrecer lo que Dios aborrece. Ustedes recordarán que Jesús mismo dijo en Juan capítulo 4, versículo 34, mi comida es hacer, ¿qué? La voluntad de Dios. Esa es mi comida. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Eso nos muestra que Jesús tenía una necesidad imperiosa de hacer siempre lo que agradaba a Dios. Él decía, yo hago siempre lo que le agrada. Él tenía hambre por hacer la voluntad de Dios. Y de la misma manera los cristianos imitamos a nuestro Señor, no solamente buscando apartarnos cada vez más del pecado, sino también buscando vivir en obediencia a Dios. En todas las áreas de nuestra vida. No solamente en unas cuantas áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida queremos la justicia de Dios. Queremos vivir conforme a lo que agrada al Señor. Así que buscamos, anhelamos, clamamos por la justicia. Ellos quieren pensar, el cristiano quiere pensar como Dios piensa y no como piensa el mundo. El cristiano quiere ver las cosas como Dios las ve y no como las ve el mundo. Y ellos buscan diariamente cambiar su manera de pensar con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Porque saben que pensar como el mundo piensa se opone a Dios. Se opone a Dios. Hablar como el mundo habla se opone a Dios. Vivir como el mundo vive se opone a Dios. Adoptar la filosofía de este mundo es ir en contra de Dios. Y antes vivíamos así, ¿no es cierto? Antes vivíamos así. Efesios 2 nos dice, ustedes anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, esto es Satanás, conforme a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de nuestra carne y de nuestra mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que estamos en el reino de luz, Romanos 12:2 nos dice, no se adapten a este mundo. No se amolden a este mundo, sino transfórmense, ¿cómo? Mediante la renovación de su mente. La batalla está en nuestra mente. La versión Dios habla hoy me gusta. Dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Quieres que cambie tu manera de vivir? Cambia tu manera de pensar. Pero ¿cómo cambio mi manera de pensar? Con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo único que nos puede enseñar a caminar en justicia. De hecho, ustedes recordarán en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil, y entre esas cosas para las cuales es útil, es para instruirnos en justicia. Por lo tanto, no podemos saciarnos de la justicia de Dios si nosotros no dedicamos tiempo a estar en la palabra. Porque es la palabra el medio que Dios utiliza para instruirnos en justicia. Efesios nos dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente. Renovados en el espíritu de su mente. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Así que entonces necesitamos la palabra de Dios, y es por eso que el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pedro que deseemos como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. De manera que por ella crezcamos para salvación. Por eso el Señor nos llama a que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Colosenses 3:16. Por eso el Señor nos llama a que no seamos solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores, que la escuchan e inmediatamente empiezan a ponerla en práctica en su vida. Porque al final de cuentas es el Señor quien a través de su palabra, a través del Espíritu Santo que toma esa palabra, la imprime en nuestro corazón, nos renueva, nos santifica, nos purifica. Él va llevando a cabo las buenas obras en las que nosotros debemos andar. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos. Hebreos 13 nos dice que es el Señor quien nos hace aptos. Escucha, es el Señor quien nos hace aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Así que entonces el cristiano tiene hambre y sed de justicia y clama al Señor y busca al Señor y busca la palabra de Dios y está siendo transformado en su manera de pensar por la palabra de Dios, sabiendo que el Señor nos promete que todo aquel que tiene hambre y sed de justicia serán saciados. Dios va a llevar a cabo a nosotros esa transformación si de verdad nosotros anhelamos andar en sus caminos. Finalmente, los cristianos son misericordiosos, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Nuevamente la palabra, bienaventurados, están ligados todas estas bienaventuranzas. Los cristianos entonces, además de ser pobres en espíritu, además de clamar, de llorar a causa de sus pecados, además de aceptar de buena gana, de buena voluntad todo lo que pasa, sabiendo que es la voluntad de Dios y que Dios está haciendo algo en sus vidas, además de que tienen hambre y sed por ser cada vez más como Dios, por imitar cada vez más a Dios, por ser cada vez más cristianos, más obedientes, semejantes a Cristo. Los cristianos nos debemos caracterizar por ser misericordiosos. Misericordiosos. La misericordia, fíjate bien, es la manifestación externa
de la compasión. La manifestación externa de la compasión. Es la compasión en acción. Una persona misericordiosa es aquella que ve la miseria en la que se encuentran otras personas y busca hacer algo. Cómo ayudar, cómo hacerles bien. Y esta característica entonces ha de explicarse a la luz de lo que hemos visto. Como el cristiano es pobre en espíritu, no tiene nada. El cristiano reconoce su pecado. El cristiano reconoce que es culpable delante de Dios y por eso clama y no quiere el pecado en su vida. Y él acepta los tratos de Dios en su vida y tiene hambre y sed de justicia porque no están en él. Entonces fíjate bien, el cristiano puede ser misericordioso con otros porque reconoce que él es igual de falible, igual de imperfecto que las otras personas. Ese cristiano no va a tener problemas con el orgullo ni con creerse más que los demás, porque sabe que no es más que los demás. Ese cristiano no va a tener problemas con tratar bien a otras personas que han sido creadas a la imagen de Dios y que son tan pecadoras como él mismo es pecador. Él reconoce que es un pecador perdonado y aceptado por Dios, entonces eso lo va a llevar a tratar a otros con la misma misericordia con la que Dios lo ha tratado a él. Eso lo va a llevar a buscar ser paciente con otros con la misma paciencia que Dios lo ha tratado a él. Eso lo va a llevar a perdonar a otros con el mismo perdón que Dios le ha mostrado a él. Jesús nos muestra la importancia no opcional de la misericordia en Mateo capítulo 18. Escucha Mateo 18. Él nos cuenta allí una parábola, una historia. Mateo 18, versículos 23 al 35. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Más o menos eran unas 216 toneladas de plata. Imagínate eso, 216 toneladas de plata. Eso le debía a su señor. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Obviamente él sabe que eso no es posible, pero está clamando por misericordia. Y el señor de aquel siervo, fíjate bien, tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Eso somos nosotros. Ese siervo somos nosotros delante de Dios, que le debíamos a él lo que jamás podemos pagar. Y merecíamos su castigo. Merecíamos para siempre vivir en la miseria, en el dolor, en el sufrimiento. Pero él tuvo compasión de nosotros, nos soltó y nos perdonó la deuda. Pero escucha, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Si era algo, porque un denario es el salario que ganaba el trabajador en un día de trabajo. Sí le debe algo, pero comparado con los 10,000 talentos que él le debía a su señor, no es nada. Pero él, echándole mano, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también
haberte compadecido de tu siervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. ¿Te das cuenta? Dios nos ha llamado entonces a tratar a los demás con la misma misericordia con la que Dios nos ha tratado a nosotros. Con el mismo perdón con el que Dios nos ha perdonado a nosotros. Y no solamente eso, sino hacerles el bien a otros que Dios nos ha hecho a nosotros cuando nosotros tampoco lo merecemos. Jesús dijo ahí en Lucas 6, con esta historia concluyo, Lucas 6, en versículo 31. Así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como el Padre es misericordioso. Él es nuestro ejemplo. Y por eso esas bienaventuranzas llevan ese orden. Porque el cristiano que reconoce su pobreza, el cristiano que reconoce cómo Dios lo ha perdonado, el cristiano que clama por la justicia de Dios, por vivir cada vez más en obediencia a la justicia de Dios, porque sabe que Él no lo tiene, entonces Él es capaz, o debe ser capaz, de extender esa misma misericordia y de tratar a los demás con la misma misericordia que Dios lo ha tratado a Él. Dios nos llama entonces, hermanos, a mostrar misericordia. Dios nos llama a aceptar humildemente que todo lo que nos pasa es un buen trato del Señor. Dios nos llama a vivir persiguiendo diariamente, vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Y Dios nos llama a mostrar a otros la misericordia que nosotros también hemos recibido de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a crecer en estas cosas. Sabemos que tú las has sembrado en nosotros porque tenemos tu semilla, tenemos tu simiente, dice tu palabra. Y tenemos un anhelo y un deseo por vivir obedeciéndote a ti. Yo te pido, Señor, que tú hagas crecer estas cosas en nosotros, de manera que sean evidentes en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, de manera que la gente pueda ver en nosotros tu carácter. Que pueda ver que no es simplemente una religión vana, vacía, hueca, sino que realmente ellos puedan ver que tú estás entre nosotros y que tú habitas en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.